siempre, gracias por la respuesta a la convocatoria. El objeto de la misma, de la rueda de prensa, es dar cuenta de algunas cuestiones relativas a Indicesa, el Consejo de Administración que hemos celebrado esta mañana, donde, por parte del PSOE, personalmente como representante del Consejo de Administración, he expuesto, he demandado y he solicitado algunas informaciones que me gustaría trasladarles. En primer lugar, las cuentas para el ejercicio 2011, les supongo informado, arrojan unos saldos negativos, bastante diferentes con respecto al ejercicio 2010. En concreto, para el concepto de cuenta de pérdidas y ganancias, estamos en menos de 1.000 euros. El 2011 recoge una pérdida de 100.000 euros, cuando en el 2010 teníamos un resultado positivo de 1.942.000 euros. Nos parece una diferencia muy importante, que ha sido vagamente explicada por el gerente de la empresa. Lo mismo ocurre con el resultado de explotación. Lo que aparece reflejado en este caso es un saldo negativo de 614.000 euros, cuando en el ejercicio 2010 teníamos un resultado de explotación positivo de 1.936.331,93 euros. Es claro y notorio que la gestión de la empresa con respecto al 2010 al 2011 pues arroja no solo ese saldo negativo, sino, a nuestro entender, una gestión deficitaria con respecto al interés de la sociedad y con respecto al interés general de la ciudad, relativo especialmente a vivienda. Esto es un poco el contexto donde nos movemos. En unas cuentas, como digo, arrojan un saldo negativo, arrojan pérdidas, arrojan una falta de previsión, una falta de gestión, y en la comparativa con el año pasado. Pero ha sido algunas cuestiones las que nos ha llamado poderosamente la atención. Una en concreto dentro de esa partida de explotación, referente a un gasto que contempla una de las partidas de 1.100.000 euros dentro del concepto de explotación, de los cuales 414.000 euros la empresa destina a publicidad, menos que lo que se ha destinado para rehabilitación. Por lo tanto, esto es notorio o es clarificador de cuáles son las prioridades por parte de la empresa municipal de la vivienda, cuáles son las prioridades por parte del gobierno de Ciudad Autónoma de Ceuta en manos del Partido Popular, cuando destina más dinero a publicidad que a rehabilitación de vivienda. Sorprendentemente, para este ejercicio, los presupuestos que se plantean es un gasto en publicidad de 0 euros, con la excusa de que está centralizada toda la publicidad en el gobierno, de todos los entes, de todos los organismos. Pero la pregunta más lógica es cómo es posible que pasemos de una necesidad supuestamente justificada en el interés general de 414.000 euros en publicidad a 0 euros. A nosotros nos parece que esta forma de gestionar es lo que evidencia no solo la situación de la empresa municipal de la vivienda, sino lo que evidencia la situación de la ciudad autónoma respecto a las arcas municipales, con respecto a su equilibrio financiero. Luego ha sido dos cuestiones concretas las que nos ha posibilitado hacer preguntas. Una referente a González de la Vega, a lo que ha pasado con ese inmueble. Saben que ha sido una de las cuestiones con las que nosotros hemos ido confrontando con el gobierno en las últimas semanas, con mucha contundencia, sobre todo porque nosotros estábamos empeñados en demostrar y obligar al gobierno a reconocer que ese edificio y su enajenación solamente podía ser a cambio de que el comprador del mismo tuviera la obligación de poner allí en valor viviendas de protección oficial, vivienda pública para atender a colectivos desfavorecidos, y lo argumentamos y lo justificamos en las declaraciones del propio consejero en el pleno, recogidas en acta, las cuales el gobierno ha intentado decir, y eso nos hizo que solicitáramos un informe a la Secretaría General referente a qué destino se tenía que dar, a estas viviendas. El informe se nos ha facilitado esta mañana y en las conclusiones se las leeré rápidamente.
la Secretaría General lo que viene a decir en su primera conclusión es que cuanto al destino de la promoción, es claro que el Pleno de la Asamblea acordó en 2008 que fuese la promoción de vivienda para paliar los problemas de carencia en esta ciudad para determinados colectivos, y entre comillas las declaraciones que nosotros también habíamos extractado del consejero, en la que decía promoción pública destinada a colectivos desfavorecidos. Continúa diciendo, explicaba el señor consejero de Hacienda en la defensa de su propuesta ante el Pleno. Entendemos pues, dice la Secretaría General, que estos colectivos serán los que, atendidas las circunstancias del momento y de acuerdo con lo previsto en el reglamento de 2006, acuerde la Comisión Local de Vivienda y, en su caso, el Consejo de Administración de Pices. Por lo tanto, con este informe viene a avalarse la postura del PSOE de Ceuta, por la que se debe obligar al adquiriente de ese inmueble a poner allí viviendas que atiendan a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad en concepto de vivienda pública, y además la enajenación del edificio tiene que ser también acorde a ese tipo de costes con respecto a lo que está tasado para este tipo de vivienda. Y luego hay otra cuestión sobre la que también hemos preguntado, referente a Huerta Molinos. Saben que recientemente también la coalición Caballa ha abierto estas circunstancias de forma pública. Nosotros veníamos demandando al gobierno explicación con lo que allí acontecer, y al final lo que hemos, de alguna manera, lo que se trae en conclusión es que el gobierno va dando palos de ciego, que es, a tenor de la presión que estamos haciendo desde la oposición al gobierno para que ponga en valor una venta que nunca entendimos por qué lo que se tendría que haber hecho no se hizo, y esto es venta, plazo de 10 días, recogido por la legislación, ante notario, la firma de la escritura pública y el cobro de los 3 millones de euros. Esto nunca ocurrió así, sino que por una decisión política, contraviniendo el informe de intervención, se le permite al comprador no escriturar en el plazo legalmente establecido, y esto no tenía una fecha. Es, insisto, a raíz de que el PSOE de Ceuta saca esta cuestión, se suma también la coalición Caballa y de forma pública la oposición, que estamos presionando, cuando el gobierno reacciona. Pero ahora hay una, que es lo que hemos conocido, hay una, digamos, postura contraria por parte del comprador, en la que también está invalidando los pliegos de condiciones para intentar demostrar que el gobierno no ha hecho bien las cosas y por lo tanto él también es una parte perjudicada. Por eso, en una intervención pública de la semana pasada, yo adelantaba que las dos partes, tanto comprador como la ciudad autónoma, están pleiteando porque intentan cada uno culparse sus responsabilidades. En todo caso, esto es una demostración más de la mala forma de gestionar los intereses generales de esta ciudad y las prisas, lo rocambolesco en la gestión de la enajenación del patrimonio, que es de todos los ceutíes, sin ningún beneficio para las arcas municipales, sino todo lo contrario, porque podemos llegar a una situación donde el comprador, ganando la parte del pleito que tiene interpuesto, pues esto contribuyera o ocasionara un gasto mayor a la ciudad autónoma, a todos los ceutíes. Lo que ha dado de sí el Consejo de Administración, donde tenía por objeto, como he dicho, la valoración de las cuentas, que nosotros hemos votado en contra, ha sido la demostración de que este gobierno siempre está fallando en contra de los intereses generales de la ciudad desde una muy deficitaria gestión. Este es el principal problema. Aquellos que se vendían sistemáticamente como grandes gestores, de forma recurrente están demostrando día tras día que no solo no lo son, no son grandes gestores, sino que son malos gestores. Están gestionando mal los intereses de esta ciudad, están gestionando mal los intereses de los ciudadanos, están gestionando mal, en este caso, las empresas de la vivienda, porque por un lado están enajenando contra los intereses de los ciudadanos, patrimonio de la ciudad autónoma, por otro lado están vendiendo sin recaudar y además están, como he dicho antes, intentando escurrir sus responsabilidades cuando en el Pleno acuerdan que, por ejemplo, González de la Vega se iba a destinar para viviendas de protección pública. Las cuentas han arrojado muchos conceptos no aclarados, muchas cantidades que les cuesta
justificar, pero sobre todo lo que más nos sorprende es que dentro de la misma apartado, se lo voy a referir concretamente, cuando habla de otros gastos de explotación, hay una partida de servicios exteriores, 1.100.000. En total, la partida de gastos de explotación, 1.300.000, como digo. Dentro de esa partida, 414.000 euros se destinan a publicidad. Nosotros nos salían las cuentas, nos parecía una cantidad muy importante, queríamos que se nos desglosara, y cuando se ha recurrido al listado y empezado a enumerarse las partidas, la partida mayor, que justifica ese montante tan elevado de más de 1 millón de euros, es que más del 40% se destina a publicidad. Dentro de ese mismo concepto estaría, por ejemplo, también la de la rehabilitación de viviendas. Entonces, me reitero en la indignación, me reitero en la denuncia de que este gobierno gasta más dinero en publicidad que, por ejemplo, en rehabilitar viviendas, que son promociones de las que se tiene que hacerse cargo en Vicesa, no son promociones públicas. Esto es el mayor ejemplo y la mayor demostración de lo que venimos denunciando a lo largo de todo este tiempo, y que de alguna manera demuestra que lo que nos ocurre a las arcas municipales, que nos ocurre desde el punto de vista económico en la ciudad, no es como consecuencia de la crisis, sino como consecuencia de la crisis de gobierno, de la crisis de incapacidad de gestión que tenemos en los últimos 11 años. Y luego darles un apunte respecto a un decreto que se ha hecho público hoy, que viene insistiendo en que este gobierno lo que hace con una mano lo deshace con la otra, lo que tiene en el discurso no lo tiene en los hechos. Un gobierno que nos está pidiendo austeridad, un gobierno que nos está pidiendo un esfuerzo para comprender los recortes que está haciendo en salario público, en políticas sociales, en políticas educativas, en cuanto a la aportación que directamente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta hace a los programas, por ejemplo, de la escuela de verano, que ya hemos denunciado de forma pública. Cuando el Gobierno nos pide esa comprensión, al mismo tiempo aprueban decretos como el que ya anunciamos en su momento de los 10.000 euros para la alfombra floral del Corpus, pero ahora se insiste con un decreto de 20.000 euros de coste para la quema, y así lo dice literalmente, del Juanillo, quema de castillos artificiales, Juanillo, actuaciones, etcétera, a realizar durante las festividades de San Juan 2012. Bien, pues este es otro ejemplo más. Obviamente los ciudadanos tienen derecho a que se sigan llevando a cabo las festividades que son tradicionales de nuestra ciudad, pero cuando yo le estoy pidiendo a los ciudadanos una comprensión a los recortes, cuando le estoy pidiendo a los ciudadanos complicidad en esa necesidad de la austeridad, cuando le estoy pidiendo a los ciudadanos que acepten que le recorte su salario, cuando le estoy pidiendo que acepten que haya recortes en políticas sociales, cuando le estoy pidiendo que acepten que hay recortes en políticas de educación en una ciudad con un grave problema en la misma como la nuestra, al mismo tiempo también les tengo que anunciar que vamos a recortar en gastos innecesarios, en gastos prescindibles, y vamos a buscar la forma, desde el punto de vista imaginativo, de poder celebrar nuestras tradiciones, nuestras festividades con el menor coste posible. Y con el menor coste posible no hay que gastarse 20.000 euros en la quema del Juanillo, cuando por ejemplo en FEAPS llevan sin poder tener el servicio de comedor las personas con discapacidad intelectual de nuestra ciudad desde hace meses porque no hay dinero. Y al mismo tiempo no hay dinero para darle de comer o para poner en marcha de nuevo el servicio de comedor de FEAPS, pero sí hay 20.000 euros para quemarnos, literalmente. Esto creo que tiene que hacer que haya una contestación no solo política, sino ciudadana ante este gobierno que no es capaz de adecuar su discurso a sus hechos. Bien, si tienen alguna otra pregunta, si no, yo simplemente esto es una reflexión o un anuncio de solicitud de información, porque nos ha llamado también la atención que esta mañana, dentro de las disposiciones generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se ha acordado
así viene recogido, una encomienda de gestión al Consejo Económico y Social relativa a la contabilidad de aquellos entes pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Ceuta que carezcan de medios humanos para su realización. Es decir, el Gobierno le va a pedir al CES una encomienda de gestión para que sea el CES quien lleve a cabo la contabilidad de los entes de la Ciudad Autónoma, dice que carezcan de medios humanos para su realización. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que han estado haciendo hasta este momento esos entes, cómo han ido llevando su contabilidad, cómo es posible que ahora le pidan al Consejo Económico y Social, que es un ente externo de asesoramiento, que sea quien lleve esta contabilidad de los entes. En definitiva, es una actuación que nos llena de sorpresas, de la que desconocemos y carecemos de más información, pero que le avanzo que el PSOE de Ceuta va a requerir del Gobierno la información pertinente, la información concreta que justifique esta decisión que a priori nos parece, utilizando una palabra que se usaba anteriormente, rocambolesca, por la falta de entendimiento de la misma que vemos. Pues esas son las cuestiones, un poco el desglose de lo que ha dado de sí el Consejo de Administración de Bicesa, el decreto y esta decisión del Gobierno de dar la encomienda al CES. ¿Saben los entes que son los que...? No hay más aclaración, simplemente lo que será publicidad a través del BOE de esa disposición general de la ciudad de Ceuta de la encomienda de gestión. No hay más información al respecto. Nosotros tenemos hoy como plazo final para poder plantear las interpelaciones y hay un acuerdo de Junta de Portavoces para limitar las mismas de cara a que podamos meter debate dentro de las cuentas que se van a presentar también conjuntamente con el pleno ordinario del día 26, y vamos a intentar que la información se nos dé por otra vía, no tener que recurrir a la interpelación porque, como digo, ya las tenemos planteadas. Pero en todo caso, si el Gobierno no aclara esta cuestión o la información que nos da no nos satisface, recurriremos a esa forma. Sí, ayer os reunisteis con los trabajadores del OPB. ¿Qué sensaciones tenéis en torno al futuro de este organismo y qué iniciativas pensáis trasladar a la Junta de Portavoces o en su caso al Pleno? Bien, las sensaciones que tenemos son malas sensaciones porque el Gobierno está ahora avanzando algunos extremos que hasta la fecha no había manejado en su discurso, como es el miedo a la sucesión de empresas, un hecho a nuestro entender y también el de los trabajadores totalmente injustificado. Pero lo primero que tengo que decir es que esta reunión que ayer se celebró responde a la voluntad de los trabajadores, que son quienes la demandan, quienes la plantean en un formato conjuntamente con los dos partidos de la oposición, y como es una reunión que ellos nos solicitan, nosotros participamos de la misma, y en esa reunión conjunta de las tres partes se acuerda un modus operandi, una forma de proceder, que es la primera, ayer se hizo por registro, la solicitó conjunta de la coalición Caballa y nosotros de una junta de portavoces, donde se aclare cuál va a ser el futuro de los trabajadores y luego, en función a la respuesta que el Gobierno dé en esa junta de portavoces o respecto a este futuro, plantear iniciativas conjuntas posibles en seno parlamentario. Pero hay una consideración que yo quisiera hacer, y es que, lo primero, la asunción de estos trabajadores no supone un coste para la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esto es lo primero que hay que aclarar a los ciudadanos, que lo que estamos pidiendo, al menos desde el PSOE, es la continuidad de los mismos trabajadores que vienen desarrollando los planes de empleo de la Ciudad Autónoma, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, porque tienen una experiencia acumulada a lo largo de todo este tiempo, que le facilita y le favorece la tramitación de los planes de empleo, la agilidad y la agilización de los procedimientos administrativos. Esto nos parece muy importante. De hecho, ya vamos con retraso en la puesta en marcha del próximo plan de empleo, y luego que estas dificultades que se están viendo por parte de la puesta en marcha de los planes de empleo responden a una decisión contra la que siempre confrontamos, que era la de la gestión directa por parte de la Ciudad Autónoma. Nosotros siempre estuvimos a favor y seguimos estando a favor de que la gestión, al igual que sigue ocurriendo en la Ciudad Autónoma de Melilla, esté en manos
de la delegación del gobierno, es decir, que esté en manos del gobierno central, que sea la unidad de programas y desarrollo quien siga gestionando los planes de empleo, por muchos motivos. Primero, por la, como he dicho, agilidad en la tramitación. Segundo, porque de esta manera no se pone en peligro la continuidad de los trabajadores que vienen desarrollando esa labor. Tercero, porque se garantiza mucho más la transparencia, la objetividad en las contrataciones. A nosotros, que la Ciudad Autónoma de Ceuta, con este gobierno del Partido Popular, gestione los planes de empleo, no nos da ninguna garantía de nada. Y esos son los motivos por los que nosotros siempre dijimos que era mucho más interesante que se mantuviera la gestión por parte de cómo se venía haciendo hasta ahora de la delegación del gobierno. Pero es que esto tiene un segundo capítulo sobre el que nosotros estamos muy atentos, sobre el que estamos muy pendientes, y es la cuantía final que llegue a la Ciudad Autónoma de Ceuta con respecto a la comparativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. La consejera ayer avanzó que va a haber previsiblemente una reducción, creo que ella hablaba de hasta 2 millones de euros, corríjame si me equivoco, pero todo apunta, en conversaciones precisamente de esta mañana con el secretario general del PSOE, Goyo González, en Melilla, que la cuantía total que va a destinarse para la Ciudad Autónoma de Melilla va a ser la misma. En esta semana, o lo más tardar la semana que viene, será pública, pero estamos muy atentos, porque si la cantidad que llegue a Melilla va a ser la misma y en Ceuta se va a reducir, esto demostrará que la decisión también de la gestión directa ha sido negativa desde todos los puntos de vista. Negativa desde la gestión, negativa desde el punto de vista de los trabajadores de la UPD, negativa desde la objetividad que a nosotros nos parece que se pierden las contrataciones, y negativa también desde el punto de vista de la cuantía total que llegue a la ciudad. Y decía que no responde a ningún coste para la Ciudad Autónoma porque esa partida que llega está desglosada. Una cantidad va sí o sí destinada a la contratación de los desempleados en los programas de planes de empleo, y la otra va destinada sí o sí a la contratación de los trabajadores que desarrollen el programa y a los gastos de mantenimiento. Tanto no tiene ninguna justificación el que la Ciudad Autónoma de Ceuta no se pronuncie ya de forma rotunda para tranquilizar a los trabajadores que van a continuar en el ejercicio de su labor como venían haciendo hasta la fecha. Un poco la situación, un poco el posicionamiento que tenemos respecto a esta cuestión. Y si quieren, porque ha salido, yo mismo lo he nombrado en esa llamada telefónica con el secretario general de Melilla, ha tenido por objeto esta conversación, vamos a dar una rueda de prensa expresa para hablar de esta cuestión, pero les avanzo que la comunicación ha sido motivada por esa aparente o no aparente, esa evidente contradicción del gobierno con respecto al planteamiento del régimen económico y fiscal que ahora hace respecto a los supuestos en el listado de las consecuciones que se pretenden, de los objetivos que se buscaban. Anteriormente se pretendía la elevación de la bonificación hasta el 75%, les pongo como ejemplo de las cuestiones que ahora están desdiciendo, y eso es lo que nosotros queremos trabajar conjuntamente con el PSOE de Melilla, queremos trabajar conjuntamente con el partido en la Ciudad Autónoma de Melilla, una reclamación a ambos gobiernos de una puesta en común con la oposición, especialmente con el Partido Socialista Obrero Español, por la posibilidad que tenemos de apoyo a la modernización, actualización del régimen económico y fiscal en el Congreso. Nos parece muy importante que se cuente con el PSOE, nos parece muy importante que se aclare de una vez por todas cuál es el objetivo que se persigue en el régimen económico y fiscal, por qué ahora se están desdiciendo de objetivos que antes habían marcado como interesantes y a buscar, y esa ha sido la justificación, como digo, de la llamada, y de paso hemos hablado de los planes de empleo, de la gestión que se hace en la Ciudad Autónoma de Melilla con respecto a nuestra ciudad. Al final han sido varios temas. Muchas gracias. Si no tienen más preguntas.